Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. Binance, el sitio de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, logró un acuerdo con la Securities and Exchange Commission para que sus usuarios dentro de los Estados Unidos puedan seguir teniendo acceso a los activos que poseen en su plataforma, mientras se resuelve el proceso legal que el mismo regulador inició hace unas semanas en su contra. El arreglo establece que la plataforma creará bolsas a las que solo tendrán acceso sus empleados establecidos en la Unión Americana y que operan en su negocio local, conocido como Binance US. Además, la empresa aseguró que notificará de cualquier movimiento que se haga a la SEC. Desde el 5 de junio, el regulador estadounidense demandó a Binance US y al fundador de la empresa, Changpeng Zhao, por haber hecho un mal uso de los activos que los ciudadanos estadounidenses tienen guardados en su plataforma, desviándolos hacia otros sitios propiedad del empresario. Este arreglo con la SEC se dio a conocer poco después de que Binance tomara la decisión de dejar de operar en Holanda y Chipre, mientras que en Francia las autoridades iniciaron una investigación a sus operaciones bajo la sospecha de que se llevan a cabo transacciones relacionadas con el lavado de dinero. Mundo de Negocios Baker Tilly presenta Baker Tilly en Imagen Empresarial. Ya son las 6 de la mañana con 31 minutos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros José de Santiago, socio de legal, de propiedad intelectual en Baker Tilly, con un tema fascinante porque hablamos mucho de nearshoring, obviamente de inteligencia artificial, pero ¿qué hay con respecto a las consideraciones de propiedad intelectual? Y por eso y para hablar de ello, José, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto. Hola, muy buenos días, Rodrigo, encantado de estar aquí con ustedes, gracias por recibirnos. Oye, pues un día sí y otro también, la discusión en México tiene que ver con esta enorme oportunidad que ya comenzó, pero que todavía tiene buenos frutos que generar para nuestro país en términos de crecimiento, en términos de oportunidades, pero ¿qué aspectos se deben considerar en cuanto a la propiedad intelectual vinculado a esta relocalización de las cadenas de suministro? Bueno, no es un secreto que México se ha vuelto de un interés grande para las empresas que están relocalizándose, dada la cercanía con Estados Unidos. En Baker Tilly, mis socios muy queridos, Eliela Maya y Pedro Canaval, de Comercio Exterior, tienen muy mapeado todo el aspecto técnico regulatorio. Pero hay un aspecto que también tenemos que considerar y que es la propiedad intelectual que envuelve aquellas industrias y aquellos productos que van a relocalizarse. Tenemos que tener extremado cuidado de que las marcas que van a usar en la producción y en la importación estén registradas, porque si un tercero llega y registra tu marca y la establece alguna posible infracción administrativa, te pueden detener tus productos en frontera, por ejemplo, ¿no? O te pueden impedir la producción, o te pueden asegurar los productos que estén en producción. Y lo mismo tenemos que cuidar para los aspectos de patentes. Tú puedes estar utilizando patentes de producto o patentes de proceso en la fabricación de tus artículos. Y pudiera existir un tercero que se te haya adelantado o alguna patente que no hayas visto y tienes que estar atento a que esos derechos de propiedad intelectual no se vean invadidos en tu producción. Claro. Y en el marco del TEMEC, del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, ¿qué se actualizó con respecto a la propiedad intelectual? Porque según recuerdo, pues ahí hubo cierto énfasis y ello obviamente tiene que ver mucho con el nearshoring, porque finalmente lo que estamos observando es que muchas empresas de Asia, muchas empresas de Estados Unidos en Asia, están viendo en México pues esta oportunidad, ya se están instalando, etcétera. ¿Qué consideraciones hay en ese nuevo marco desde la óptica del tratado comercial? Bueno, siempre se trató de que se protegieran los aspectos de propiedad intelectual y que hubiera los mecanismos de solución de controversias adecuados, ¿no? Ya desde NAFTA venían muy bien definidos, desde TRIPS venían muy bien definidos.
Y lo único que hizo Temec es recogerlos adecuadamente. Hubo ahí algún cierto jaloneo con la forma en lo que se iba a hacer uso en la práctica, pero al final del día continuamos básicamente con los mismos, con la misma regulación, con la excepción de que desde luego nosotros tenemos una nueva ley federal de protección a la propiedad intelectual, ¿no? Ahora, hay riesgos de cara a las empresas en México, no solo en términos de lo que ya mencionabas, del respeto de los derechos de propiedad intelectual, sino también de la protección de los mismos, porque obviamente estamos viendo muchas empresas mexicanas globales ya que como parte de toda esta transformación, pues de repente tienen operaciones en otras partes del mundo. Digo, eso no es nuevo, ya venía también, como bien lo mencionas, desde el Telecam, por ejemplo, empresas de la parte de manufactura automotriz que ya tienen operaciones pues, incluso en Europa, ¿no? Pienso en Racini, en fin. ¿Qué hay de esa parte en cuanto a proteger la propiedad intelectual de manera efectiva cuando una empresa mexicana está interactuando en un escenario ya global? Lo que pasa es que hay la creencia de que los registros pueden ser internacionales, tanto en patentes como en marcas, y esto no es necesariamente cierto. Lo que existe son mecanismos de registro locales que se coordinan globalmente, es decir, protocolo de Madrid para marcas o sistema de Madrid para marcas y el Patent Cooperation Treaty, el PCT, para patentes. Entonces, casi todas estas empresas han tenido algún tipo de protección en cuanto a sus derechos de propiedad intelectual en varias partes del mundo utilizando estos mecanismos. No varían. Para que sean efectivos en México, tienen que haber o iniciado una fase nacional en nuestro país o haber registrado las marcas localmente, ¿no? Claro. Y saber, por ejemplo, hay una enorme oportunidad en el nearshoring, no solo en lo que se refiere a manufactura, sino también, por ejemplo, lo que México pueda recoger en tecnologías de la información en software. De repente he platicado con alguna empresa que dice, no, pues yo mejor saco la patente en Estados Unidos bajo estos mecanismos que dices, bueno, pues ya es global, pero por alguna razón establecen este tipo de estrategias. ¿Qué dirías tú de ello? ¿O realmente pues es esto que mencionas, pues una suerte de exceso de cautela o de mito en términos de tener la protección adecuada? Bueno, en Baker Tilly somos muy cuidadosos en crear estrategias de patentamiento que sean globales y que sean realmente efectivas, porque si tu mercado target, tu mercado objetivo está en Europa, está en Estados Unidos, está en Brasil, yo no te voy a hacer trámites de patente para que vayas a, no sé, a China o a África. Claro. Dependerá de tu mercado objetivo. Desde luego, hay que analizar desde el punto de vista técnico, por las vicisitudes propias de las patentes que tienen una limitante, ver cuáles son esos mercados y hacia dónde se va a desarrollar tu industria, ¿no? Claro, y sobre todo, pues, ¿cuál es la lógica de tu producto o servicio, digamos, en función de ello, ¿no? Porque hay distintas estrategias, concepciones, etcétera, pero pues un sistema global, supongo que yo que eso, bueno, desde el punto de vista de la optimización de los costos, etcétera, pues es parte de la estrategia que ustedes diseñan. Es correcto porque, bueno, un sistema o un portafolio sólido de patentes y de marcas conlleva unos ciertos gastos, ¿no? Claro. Si bien constituyen intangibles de tu empresa y que al ser intangibles pueden ser inclusive grabados, eso no es óbice para que no tengas que tener la consideración económica como en todas las empresas, ¿no? Y hay otro tema evidentemente fascinante que es el de la inteligencia artificial, ahora con los modelos grandes de lenguaje natural, con inteligencia artificial justamente, y las tecnologías de transformers, digamos, las voy a llamar así, que generan imágenes. Y hay una pregunta muy concreta. ¿Qué hay con respecto a la óptica de la propiedad intelectual? ¿Por qué? Porque de repente absorben mucha data y, por ejemplo, generan una imagen inspirada en un X o Y artista y eso, bueno, puede tener cierta complicación. Pero te hago una pregunta concreta porque ya nos va a alcanzar el corte. Si una empresa genera una imagen, digamos que no existía a través de uno de estos modelos de generación regenerativa de imágenes, esa imagen es de ellas, es de la compañía que lo generó, ¿de quién es? Si quieres, estimado, te pediría si te dejo con esa pregunta y regresando del corte nos dices de quién es la imagen y si la puede utilizar una empresa en una campaña publicitaria o dónde está el marco ahí legal
en términos de ello. Y si quieres, al volver del corte lo comentamos, estimado José. Encantado, Rodrigo, encantado. Esta mañana estoy hablando con José de Santiago, socio legal de propiedad intelectual en Baker Tilly. Vamos a un corte, regresamos con más. El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en @Rodpack. En un momento regresamos en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. Alibaba, la empresa de comercio electrónico más grande de China, informó que a partir del 10 de septiembre, su actual presidente y CEO, Daniel Zhang, dejará su puesto. Sin embargo, el directivo no saldrá de la firma y será el líder de su negocio de nube. Desde el año 2015, Daniel Zhang se convirtió en el sucesor del fundador de la compañía, Jack Ma, y a él se le reconoce por ser el arquitecto de lo que hoy es el evento más importante de ventas de la firma, el Día de los Solteros, que se celebra en noviembre. En tanto, Alibaba detalló que el puesto de director general será ocupado por Eddie Yongming Wu, actualmente encargado de los negocios Taobao y Tmall, mientras que el presidente será Joseph Tsai, que actualmente funge como vicepresidente ejecutivo de la compañía. Un dato importante es que ambos directivos fueron parte del equipo fundador de Alibaba y eran cercanos al empresario Jack Ma. Los últimos 3 años han sido muy complicados para el gigante del comercio electrónico chino, ya que los reguladores locales lo presionaron para evitar la salida a bolsa de su negocio financiero Ant Group, reconocido por la plataforma de pagos electrónicos Alipay, además de que lo obligaron a dividirse en 6 compañías diferentes. Son las 6 de la mañana con 46 minutos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana estoy conversando con José Ignacio de Santiago, él es socio legal en Baker Tilly, especializado en propiedad intelectual, y le hacía la pregunta a José Ignacio antes de ir al corte, la pregunta del millón, y es justamente cuando, por ejemplo, una compañía genera una imagen a través de estos nuevos sistemas, modelos de inteligencia artificial, y uno le pone montañas y te genera un arte ahí. Esa compañía lo puede utilizar en una campaña de mercadotecnia y saber, como es una imagen que antes no existía, de quién es la propiedad intelectual, cómo funciona esa parte. Tocaste un punto toral en el tema de generación de imágenes a través de inteligencia artificial. Hay toda una concepción de quién detenta esos derechos. Tendremos que ponernos de acuerdo en que la inteligencia artificial en principio es la conjunción de los sistemas informáticos con la Big Data, ¿no? Entonces, no está la inteligencia artificial generativa no está creando realmente algo nuevo, está tomando elementos ya existentes de varias partes, ¿no? De las bases de datos. En consecuencia, es probable que en algún punto esa imagen o ese logo o lo que cree la inteligencia artificial, ya sea con Midjourney, con DaVinci, con cualquiera de estos programas nuevos, genere alguna potencial invasión de derechos de propiedad intelectual, particularmente de derechos de autor. Y lo curioso es que el propio sistema, la propia inteligencia artificial, te da las herramientas para que encuentres tus imágenes incorporadas en algún diseño, ¿no? Entonces, claro, es bien probable que en esta época de hipersensibilidad en cuanto a invasión de derechos autorales, encontremos muchas quejas y demandas por ese motivo. Claro, y va a ser bien interesante, José Ignacio, porque por un lado, pues depende, ¿no? Se quejaban muchos creadores de arte gráfico porque decían, oye, pues casi que viene ahí mi firma y está inspirado, digamos, si yo le digo, hay uno que me gusta mucho, Dream Studio, o DALL-E 2, o Midjourney, y le dices, oye, hazme esta imagen inspirada en
Van Gogh y te va a generar algo muy parecido. Ahora hazmelo inspirado en Da Vinci, por decir ejemplos muy obvios que todos podríamos conocer. Y entonces ahí podría haber un reclamo, no de Van Gogh, evidentemente, pero diciendo, oye, pues ese es mi estilo, etcétera, son mis elementos, ¿no? Pero si yo hago una imagen que no tiene ningún estilo en particular y que voy iterando a través de utilizar el modelo de regenerativo, pues va a ser mucho más complicado, ¿no? O sea, va a ser motivo de peleas en los tribunales, seguramente, cuando no es tan obvia la alegoría. Y ahí que habrá otro tema. ¿Qué tal que Midjourney o OpenAI me dice, oye, pero pues esa imagen es de mi propiedad porque la generaste con mi sistema, ¿no? La autoría. Aunque sería muy difícil que eso lo puedan saber, porque pues no le voy a... O sea, es toda una discusión muy compleja en donde creo que todavía faltará mucho por avanzar. Bueno, justo te iba a comentar, casi en todos los sistemas legales del mundo se ha llegado a la conclusión de que si no hay una intervención del intelecto humano, o sea, una persona detrás de la creación, no es protegible como tal la obra, no es protegible una patente creada por inteligencia artificial. Pero esa es la posición actual conforme a la ley actual. Inclusive en este momento, así tal cual estamos hablando, en abril de este año, dos senadores, me parece que en Estados Unidos, Tillis y Cruz, mandaron una carta a la USPTO, a la Oficina de Patentes de Estados Unidos, y a la Oficina de Copyright de Estados Unidos, para que crearan una comisión conjunta para analizar cómo debe cambiar la ley para enfrentar estos problemas. Y seguramente lo que sucede en Estados Unidos va a ser replicado en muchas otras jurisdicciones. Claro. Y que ya un primer precedente lo vimos con esta demanda que puso Warner, me parece, y todos acataron rápidamente, todas las plataformas de divulgación de contenido, cuando se hizo una canción inspirada en The Weeknd y otro rapero, otro músico muy importante, se parecía mucho, era una colaboración, no me acuerdo el nombre del otro rapero, y entonces empezó a salir en YouTube, en Spotify, etcétera, y rápidamente hubo un reclamo de Warner, me parece, y bajaron todas las plataformas esa canción que se parecía mucho, ¿no? Uno podría decir, pues la hizo el autor. Y obviamente tú podrías decir, oye, pues es mi imitación, digamos, de tal o X, pero ya se van estableciendo algunos parámetros y creo que serán momentos bien interesantes para definir qué se protege, qué no, y cómo va aterrizando, cuáles son los criterios jurídicos en cuanto a esta discusión, ¿no? Porque pues, es un territorio todavía muy nuevo. Exacto, es un territorio todavía no explorado, interesantísimo, por sobre todo para los estudiosos del tema, ¿no? Que estamos en estos metidos. Me parece que vamos a evolucionar a una especie de reconocimiento de las creaciones de la inteligencia artificial. Desde luego, considerando que la inteligencia artificial como tal pues, no tiene la sensibilidad que tiene un ser humano, ¿no? Claro. Sí, o sea, por ejemplo, le podría pedir todavía no podría ocurrir necesariamente, si me tardo varios días a lo mejor, pero le digo, escribe la secuela del Coronel no tiene quien la escriba de Gabriel García Márquez, y le doy mucha data y lo hace con cierto arte, y pues la familia de Gabriel García Márquez me podría demandar, ¿no? Por decir, oye, pues no puede hacer eso, y le digo, oye, pues está inspirado, es un homenaje, pero va a ser un tema bien interesante desde el punto de vista legal. Exacto, y es totalmente válido, ¿no? Es decir, la propia inteligencia artificial te va a dar los elementos para decir en qué se parecen, qué tanto podría haber plagio de la obra, ¿no? Por parte de Rodrigo, quien sea que la pidiera a GPT-4 o a cualquiera de estas plataformas, ¿no? Es muy interesante y desde el punto de vista jurídico, pues van a ser herramientas invaluables para poder determinar cuándo existe o no plagio, ¿no? Claro, a lo mejor le preguntamos al chat GPT de su criterio jurídico, ¿no? En algún punto. Ya ves que ahora hay abogados no pay, ¿no? Que está demandado porque está ejerciendo derechos sin licencia. Sí, y además Picasso decía, los grandes artistas no copiamos, nos inspiramos, ¿no? Entonces también siempre se podría decir eso. En fin, es toda una discusión. José de Santiago, muchísimas gracias por la entrevista, realmente interesante. Pues estos dos momentos clave que está viviendo México, el nearshoring por un lado, la inteligencia artificial por el otro, que ese es también global, pero sobre todo la visibilidad que hay que tener con respecto a los derechos de propiedad intelectual. Muchas gracias por la entrevista. No, muchísimas gracias a ti, Rodrigo, por tenernos y acérquense a Baker Tilly, a sus asesores locales con respaldo internacional en nuestras redes sociales, en nuestra oficina virtual, Baker Tilly MX, Facebook, Instagram, LinkedIn. Muchísimas gracias. Ahí escuchamos a José de Santiago, socio legal, especializado en propiedad intelectual en Baker Tilly, México. Muchas gracias. Gracias a ti.
Departamento de Negocios Baker Tilly presentó Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.